Bueno, a veces las reflexiones más profundas, de verdad, las que más nos mueven el piso, nacen de los lugares menos esperados. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que se siente casi como abrir el diario personal de alguien a escondidas. Es una exploración sumamente introspectiva sobre el verdadero significado de la libertad, basada en el pensamiento del autor José Albeiro Velandia Hernández. Curiosamente, todo esto arrancó con algunas inquietudes sobre la identidad que le despertó el texto Yo soy Malala, allá por el 2013. Pero lo que vamos a ver hoy va muchísimo más allá. Se trata de esa dualidad con la que todos, absolutamente todos, lidiamos a diario. La inmensa brecha entre nuestro ser individual, que por dentro se siente libre, casi infinito, y las expectativas sociales externas que, la verdad, nos anclan pesadamente al suelo. Así que preparemos la mente para cuestionar qué somos realmente frente a la inmensidad del cosmos y frente a las exigencias del día a día. Para entrar en sintonía con este tono casi de diario íntimo, pensemos en esta frase. El universo despertando para observarse a sí mismo por un breve instante. Es para quedarse pensando, ¿no? Nos invita a soltar esa idea tradicional de que somos una especie de monumento de piedra, algo permanente e inamovible. En cambio, sugiere que somos una metáfora hermosa, pero súper fugaz. Cuando miramos un cielo lleno de estrellas, es normal sentirnos diminutos. Pero la perspectiva que nos da el autor aquí es súper liberadora. Resulta que somos exactamente la misma materia. Somos el universo mismo que de repente abrió los ojos, decidió ponerse un nombre, adoptar rutinas y tener una voz. Por un segundito, antes de volver al silencio absoluto. Entender que somos apenas un instante, literal, nos cambia toda la perspectiva sobre esa urgencia y gravedad que siempre le ponemos a la vida cotidiana. Y esto nos lleva a un concepto increíble, la identidad prestada. Porque, seamos honestos, a todos nos han vendido en algún momento el mito de la persona que se hace a sí misma, la idea de que nuestro yo es una isla totalmente independiente y autónoma. Pero este análisis lo desmantela por completo. Nos define como una acumulación, un conjunto de factores temporales. Somos el eco de nuestros padres, la cultura que nos envuelve, la época histórica que nos tocó vivir y hasta el pedazo de tierra que pisamos. O sea, entender esto como una identidad prestada nos quita un peso enorme de encima. Revela que el individuo es solo un fragmentito prestado del cosmos. No hay por qué angustiarse intentando ser algo más allá de lo que ya somos. Porque en el fondo, somos un hermoso rompecabezas temporal, armado con las historias y las personas que se nos han cruzado en el camino. Ahora, pasamos a un contraste espectacular y que seguramente nos va a resonar muchísimo. La liberación cósmica frente a la restricción social. Por un lado, está esa liberación de saber que uno es pequeño y relevante a escala universal. Entender que no somos más importantes que una roca o una estrella lejana. Paradójicamente, no da ansiedad, da una paz tremenda. Nos quita de los hombros todas esas misiones grandiosas que la humanidad se inventa. Pero claro, por el otro lado, nos estrellamos de frente contra la restricción social. Esa paz infinita choca violentamente con los límites súper rígidos de la rutina. Es esa tensión constante entre, digamos, sentirnos polvo de estrellas flotando en el vacío por la noche y el agobio terrenal de escuchar la alarma a las 6 de la mañana para meternos al tráfico y cumplir con el mundo exterior. Y es justo ahí donde radica la fricción principal de esta reflexión. Escuchen esta cita. La libertad que me otorga el no ser nada tiene un límite, la realidad social. Nuestra mente no tiene fronteras. Puede divagar, imaginar mundos, sentirse totalmente libre porque entiende que a escala cósmica no somos nada. Pero ese concepto tan poético y liberador se estrella contra una pared de concreto. El mundo exterior no nos deja ser nada. El mundo nos exige ser algo, nos exige encajar. Y esa es la dualidad de la que hablamos. Una mente que quiere flotar como energía pura, pero que está contenida en un entorno social que impone su gravedad y nos arrastra de vuelta a la Tierra sin pedir permiso. Y bueno, ¿cómo se ve esa realidad social en la práctica? Pues el sistema no tiene tiempo para ver nuestra energía cósmica. Prefiere las etiquetas. Nos reduce a roles súper específicos. En el día a día somos un número de identificación. ¿Somos un empleado o somos un estudiante? Básicamente, somos una pieza que debe encajar perfectamente en la maquinaria. Imaginen esas luces fluorescentes de una oficina o el silencio tenso de un salón de clases. Son engranajes en un entorno que a menudo asfixia la expresión genuina. Y claro, aceptamos jugar este juego porque necesitamos subsistir en este mundo material, pero es una limitación inmensa.
Es como si la rutina actuara como un molde súper rígido que nos recorta las alas constantemente. Al profundizar en este choque interno, surge un mecanismo de defensa natural, la mente que divaga. Ese espacio interno, sagrado, donde no existen las fechas límite ni los jefes. Ahí podemos habitar otras vidas, imaginar otros tiempos, y es un escape necesario para aliviar la presión. En el extremo opuesto está la persona empleada. Es la cruda realidad de ser un engranaje funcional, pasando horas en un cubículo, rodeados de gente con la que quizá el único vínculo es la obligación de estar ahí, fingiendo que todo tiene sentido bajo normas superestructuradas. Es un contraste brutal que nos muestra cómo la exigencia de ser productivos todo el tiempo nos pone una camisa de fuerza en el espíritu. Y a medida que la reflexión se vuelve más profunda, choca con algo que solemos considerar sagrado, nuestra moralidad. Las leyes del bien y el mal son acuerdos de conveniencia humana, frágiles y cambiantes. ¡Qué frase tan fuerte! Nos hace darnos cuenta de que al inmenso universo sencillamente le da igual nuestra moral. No hay leyes universales de bondad escrita en las estrellas. Aquí se plantea que el bien y el mal son solo herramientas de convivencia, pactos que nos inventamos para protegernos del caos. En su estado más primitivo, el ser humano sobrevive a toda costa, y el horror ante la violencia es muchas veces solo un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. Es una forma casi desgarradora de quitarle a la sociedad esa máscara de superioridad moral para verla simplemente como un mecanismo de supervivencia súper sofisticado. Y esta carga pesada de ser humanos, de ser racionales, se vuelve evidentísima cuando nos comparamos con el mundo no racional. Fíjense en esta tabla. El autor confiesa una profunda admiración por los animales. ¿Por qué? Pensemos en un perro. Un perrito se conforma con unas simples migas que caen al suelo y, literal, en ese acto tan minúsculo encuentra una paz absoluta. Sus deseos son simples, simplemente existen en el presente. Pero nosotros en el mundo racional, nosotros generamos deseos constantes. La mente racional es insaciable, siempre buscando el próximo problema, la próxima meta, lo que nos arrastra directo a la insatisfacción permanente. Resulta irónico que nuestra propia inteligencia termine siendo el obstáculo más grande para encontrar la paz. Así que con todo este peso existencial, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo logramos sobrevivir a la presión de las expectativas? Si por dentro somos un universo infinito atrapado en una prisión social, ¿cómo se mantiene la cordura? ¿Cómo logramos equilibrar esa parte de la mente que anhela soltar el estatus, el dinero, el éxito y simplemente flotar, con el hecho de que tenemos que pagar las cuentas a fin de mes? A veces, nosotros mismos somos los carceleros cuando vivimos en automático, yendo en contra de nuestra intuición. Por eso, encontrar pequeños escapes mentales y formas de sobrellevar la rutina es vital, absolutamente vital para no perdernos en el ruido. Pero ojo, que esto no termina en un vacío existencial oscuro ni en una derrota total. Al contrario, la conclusión da un giro súper esperanzador. Aceptamos que este instante, el ahora, es un experimento breve que vale toda la pena vivir. Esas cosas que a veces nos pesan tanto, cometer errores, sentir celos, llorar o cuestionarnos todo, no son defectos de fábrica. Son simplemente la maquinaria automática de la experiencia humana funcionando a la perfección. Y fluye. El momento presente merece vivirse no porque tengamos un destino heroico escrito en piedra, sino por el simple, ordinario y maravilloso hecho de que tenemos el privilegio de que esté ocurriendo justo ahora. Este aterrizaje a la realidad nos lleva a nuestro último gran contraste, el pesimismo sistémico frente a la convivencia digna. Es innegable que hay un pesimismo flotando en el aire. Sabemos que el planeta está agotado, que el sistema es gigantesco e imparable, y que la sociedad puede ser bastante cruel. Sería muy fácil tirar la toalla y rendirse ante el caos, pero del otro lado de la balanza aparece la decisión de buscar una convivencia digna. A pesar de que el panorama pinte mal, siempre existe la elección súper íntima de actuar correctamente. No para arreglar el caos del mundo exterior, que es incontrolable, sino para construir un orden y una paz dentro de nosotros mismos. Y esta frase lo dice absolutamente todo. Elijo actuar, no para salvar el mundo, sino para tener una convivencia digna con mi propio momento. Es una síntesis emocional perfecta. Es aceptar, con mucha humildad, que seguir las reglas y ser buenas personas en sociedad no se trata de tener un complejo de superhéroes.
es algo muchísimo más personal. Como no somos islas, sino fibritas conectadas en un tejido gigante, nuestro momento afecta al de los demás. Así que elegir la amabilidad, hacer las cosas bien en el día a día, es una manera silenciosa de encontrar nuestra propia paz. Es honrar esa diminuta fracción de tiempo que nos tocó vivir antes de volver ese silencio absoluto del que hablamos al principio. Para cerrar este recorrido, dejemos una última pregunta flotando en el aire. Si somos a la vez la inmensidad infinita de un todo cósmico, y al mismo tiempo la irrelevancia absoluta en medio del universo, ¿cuál es el propósito de todo esto? Tal vez, solo tal vez, no se trate de correr en esa carrera agotadora hacia el éxito que nos exige la sociedad. A lo mejor, de lo que se trata es de buscar, en silencio, un momento honesto, un equilibrio, muy frágil pero hermoso, entre nuestra mente que anhela volar libre y esas paredes de cemento que nos contienen. Ojalá este análisis nos invite a ver nuestras rutinas, esas etiquetas pesadas y sobre todo nuestra inmensa naturaleza cósmica con unos ojos completamente nuevos. Ha sido una exploración fascinante. Hasta la próxima.